Yo pienso que cuando uno descubre el llamado de Dios, hay mucha oración antes. Bueno, estudié técnica auxiliar en gastronomía, o sea, básicamente es cocina, chef. Empecé con la tecnicatura, que fueron 3 años. Pude hacer unas pasantías en un hospital inmenso, que eso me dio también muchos conocimientos, más la parte dietética. Después pude especializarme 1 año más en la parte de panadería, que me encanta también, y reposterías. Pude hacer una tecnicatura en auxiliar en nutrición. Para mí fue todo un descubrimiento nuevo, porque no conocía nada y no sabía que con total naturalidad, no sé, podía meter a Dios en mis cosas, en las salidas que hacíamos con mis amigas, con total naturalidad también. Es como una inquietud dentro de uno que empieza ahí como a moverse y diciendo, che, pero ¿y esto me gusta? Me siento atraída, esto me veo ahí. Hay como una claridad que aunque hay duda, hay una, no sé cómo explicarlo, hay como una claridad ahí firme que cuando uno toma esa decisión es como una paz y una tranquilidad. Entonces pedí la admisión como numeraria auxiliar. La familia es lo más importante que tiene una persona. Y eso es lo que vi en el Opus Dei, que el Opus Dei no era una institución cualquiera, sino que íbamos a hacer familia. Y las numerarias auxiliares somos las que, materializando ese espíritu, hacemos familia. La verdad que disfruto un montón de mi trabajo, eso pienso que es un gran regalo de Dios, el aprender a disfrutar de lo que uno eligió y poder hacerlo todos los días. A mi familia, bueno, me costó bastante decirles que iba a ser numeraria auxiliar. A mi papá no le gustó mucho, por eso desde el primer momento lo que traté de hacer siempre es que vinieran a casa, que yo les mostrara dónde vivía, mi cocina, qué es lo que hacía. Y mi papá falleció hace 3 años y lo último que me dijo fue re lindo porque me dijo, bueno, voy a rezar por las numerarias auxiliares siempre. Ay, yo me emocioné. Para mí la obra, y bueno, es todo en realidad, o sea, es parte de mi vida desde muy chica, es el que me enseñó a vivir como una vida cristiana normal, en el medio del mundo, con total naturalidad, a tener amigas, a disfrutar de ellas, a disfrutar de cada cosa que tenemos en el día a día. Intento que mis amigas conozcan un poco de lo que yo aprendí. Entonces les sugerí si querían recibir charlas de formación cristiana y bueno, íbamos teniendo por Zoom. Son amigas que han vivido en Buenos Aires y que se tuvieron que volver a sus países o a sus ciudades y entonces tratamos de conectarnos a través de la computadora. Bueno, a ver, si mi vida cambió siendo hoy numeraria auxiliar, por un lado no, porque sigo siendo la misma de siempre, con las mismas locuras, no sé, inquietudes, pero por otro lado sí, porque fui conociendo más a Dios y metiéndolo más en mi vida y tratando de transmitir eso de alguna manera a toda mi gente. Con respecto al centenario, yo creo que lo más maravilloso de todo esto es que siendo el siglo pasado y hoy en el siglo XXI es el mismo espíritu, ¿no? Y cómo se va readaptando a la sociedad de hoy, que no es la misma que hace 20 años atrás. Y eso es increíble, eso es muy de Dios.
Yo pienso eso, ¿no?